Hola mis hermanos, ¿cómo han estado? Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Hoy empezamos la tercera semana, día 1 de la tercera semana, y nos corresponde Romanos, capítulos 5 y 6. ¿Listo? ¿Tienen sus Biblias? Empecemos. Romanos capítulo 5 dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algo osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque él, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero ahora no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que nos pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de los hombres Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas regresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco perseveréis vuestros miembros al pecado, como instrumento de iniquidad, sino preservaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humanidad débil, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Wow. Deja mucho interrogantes sobre lo que a veces el diablo quiere darnos a golpear sobre nuestro pasado, sobre los pecados que hemos cometido. Pero yo te invito, mi querido hermano, que si tú te mantienes en Cristo Jesús, si tú vives una vida plena con Cristo Jesús en su palabra, en obediencia, en santificación, en tratar de alejarte del pecado y de vivir para Cristo, yo te aseguro que ninguna cosa que hayamos hecho del pecado anteriormente nos puede venir a atormentarnos y nos puede venir a juzgarnos ni a decirnos absolutamente nada. Así que esa es mi reflexión en este día. Espero que Dios también hable a tu corazón, que puedas meditar esta palabra y que sigamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un excelente día, Dios los bendiga, hasta pronto.